Pasamos entonces, agradecemos mucho las amables palabras de bienvenida de nuestros 3 primeros panelistas y pasamos entonces a nuestra primera sesión titulada Fondos Generacionales Integrando Objetivos, Glide Path y Benchmarks. En esta sesión vamos a tener nuevamente a Mark Fawcett y a Nicolas Neufus. Los voy a introducir nuevamente, aunque ya los introdujimos ampliamente ayer, pero como hoy día tenemos a nuestros colegas de los países de nuestras instituciones, preferimos seguir ese orden. Voy a partir presentando a Nick, quien va a ser la persona que va a presentar primero en esta sesión, y después a Mark. Nick Neufus, CFA, Managing Director, es el director global de soluciones de retiro del equipo de estrategias y soluciones multiactivos de BlackRock y líder de LifePath, la franquicia global de fondos generacionales de BlackRock. El equipo de soluciones de retiro es responsable de la investigación, el desarrollo y la comercialización de estrategias de ciclo de vida e inversión en etapas de desacumulación de BlackRock. El señor Neufus es miembro del Comité Ejecutivo de MAS y del Comité Ejecutivo del Grupo de Retiro. Nick ha desarrollado su carrera en distintas funciones vinculadas a innovación de productos y estrategias de inversión en multiactivos, renta fija y acciones. Más recientemente, fue jefe de estrategia de inversión para el Grupo de Retiro, donde supervisó el crecimiento de la franquicia LifePath, incluido el desarrollo de LifePath Paycheck and LifePath ESG, así como la expansión a nuevos mercados en Asia y América Latina. Anteriormente dirigió el desarrollo de productos para la plataforma de estrategias activas que supervisa el lanzamiento de alternativas líquidas, liderando la estrategia para los equipos de mercados emergentes y acciones globales de BlackRock, donde desarrolló una serie de estrategias de inversión en acciones orientadas a dividendos. Ha trabajado en la firma desde el año 2003 en las oficinas de Princeton, Nueva York y en Londres, incluidos sus años en Merrill Lynch Investment Managers, compañía que se fusionó con BlackRock en 2006. Nick Neufus obtuvo su grado de Economía en la Universidad Estatal de Michigan. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Mercados Financieros y del Consejo Asesor de Economía de la Universidad Estatal de Michigan. Nick también forma parte del comité ejecutivo de la red de veteranos de BlackRock, donde cofundó la iniciativa Best for Vets para recaudar fondos y crear conciencia en torno a veteranos que se encuentran en una etapa de transición a carreras civiles. Es mentor a través del programa American Corporate Partners y entrena a juveniles en Nueva York. Dejo entonces con ustedes a Nicolas Neufus. Nick. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Me encanta haber estado aquí durante estos últimos días. Y lo que quisiera hacer hoy, hemos hablado muchos de los fondos de inversión con fecha objetivo o los fondos generacionales, pero eso no es suficiente. Lo que quería es hablar sobre las partes técnicas, sobre lo que hacemos y qué hacen que ellos sean efectivamente exitosos. Esta es la última diapositiva que vimos el día de ayer y me parece que es muy importante para poder partir el día de hoy. Y lo que decía ayer era esta idea de que todos vamos de un plan de beneficios definidos hacia una contribución definida. Y lo que quisiera hablar ahora es ver qué es lo que está ocurriendo. Hemos visto un aumento en la profesionalización. Simplemente tener planes de definición o contributivos no es suficiente. Gran parte del mercado es exitoso haciendo uso de fondos generacionales, es que esto está siendo liderado por profesionales, quienes ven la ubicación o la designación de los fondos. Esto es lo que nosotros hemos visto que ha ocurrido. Hemos visto que el mercado ha tenido contribuciones definidas y ahora empezamos a definir esto con mayor profesionalización. Vemos la desacumulación de activos y ese es el objetivo de todos estos planes. No solamente maximizar la riqueza, sino que alguien pueda vivir una
jubilación estable gastando una cantidad similar a lo que gastaban durante sus años laborales. Ese aumento en la profesionalización está viendo cómo podemos manejar productos o servicios de seguros, cómo podemos ingresar distintas alternativas. Esta idea de tener precios para los fondos generalizados no siempre es ideal y tenemos que ver cómo podemos tener una selección alternativa. Así que no se trata de DB a DC, sino un aumento de la profesionalización. Cómo podemos profesionalizar los portafolios, estas carteras y manejarlos en torno a los riesgos para ver cómo podemos pensar en torno a los retornos a modo genérico. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que todavía hablamos de los fondos generacionalizados en términos de riesgo y recompensa. Ayer ya hablaba yo de esto. Siempre pensamos cuál es el retorno que podemos tener por unidad de riesgo. Cuando tenemos un modelo de ciclo de vida, hay muchos otros elementos que hay que considerar más allá que tan solo riesgo y retorno. Y eso es lo que va a generar el resultado de la asignación de activos. Los fondos generacionales nos permiten ver cómo van a ir generando dinero a lo largo de su vida y el principal determinante son sus ingresos y cuántos van a poder ahorrar de ellos. Tenemos que incorporar entonces su perfil de ingresos. En algunos mercados tenemos algunos motivos, algunos elementos como el bequest motive, que no siempre quieren gastar el dinero porque es heredable. La expectativa de vida es importante, la aversión al riesgo es importante. Tenemos estos fondos generacionales en Japón que tienen una asignación muy distinta en Japón. Hay algunas realidades que no son aplicables en todos los mercados. En Estados Unidos vemos que todavía hay mucha asignación en acciones de empresas que operan de manera distinta a cómo funciona en Japón. Yo pasé mucho tiempo en esta diapositiva el día de ayer, donde nosotros tratamos de implementar este modelo para entender cómo poder inmunizarnos a lo largo de la vida. Tenemos el crecimiento necesario aquí, es así como logramos hacer el mejor retorno posible. Hablé ayer un poco sobre la trayectoria de la inversión, el día de ayer hablé sobre la función de los reguladores y he generado una trayectoria de inversión única acá. Tenemos distintos tipos de inversión, podemos tener a BlackRock con distintas opciones, pero es porque tenemos distintos puntos de ingreso acá. Pero la trayectoria de la inversión es un resultado, no es un punto de entrada para la jubilación, es residual. Es decir, después de colocar toda esta información, vemos cuál es la trayectoria de inversión y tenemos distintos resultados en distintos mercados. Si vemos el caso de Japón, que es el que está en rojo, este es al nivel inferior. Al más bajo, esto es una aversión a riesgo muy alto con una tasa de ahorro muy alta. Si tenemos una población con mucha aversión al riesgo, no podemos tomar mucho riesgo en términos de su capital. Australia, también Canadá, el Reino Unido, una cultura de capital con riesgo bastante alto cuando las personas son jóvenes. Todos estos son elementos que tenemos que considerar al momento de diseñar la cartera. Ahora, ninguno de estos es correcto o incorrecto. Al final se reduce a las preferencias. En Estados Unidos tenemos un mercado objetivo bastante claro, donde el mercado principalmente va optando hacia dónde va a llevar sus riesgos según la aversión o apetito de riesgo que tienen. Este es del Reino Unido. A pesar de que soy de Estados Unidos, trato de utilizar ejemplos de otros países también, porque a nadie le gusta que los americanos vengan a decirnos qué es lo que le hacen en Estados Unidos. Esto es lo que hacemos en el Reino Unido y tenemos una trayectoria de inversión bastante parecida acá. Tenemos mayores activos en crecimiento para posteriormente ir asignándolos hacia aquellos que tienen mayor estabilidad. Hay que minimizar luego el riesgo a medida que nos acercamos a la edad de jubilación. Este me gusta porque estamos empezando a implementar mayor liquidez y tiene un enfoque mucho menos restringido y Estados Unidos es bastante
capcioso cuando se trata de esto, pero la idea es básicamente los distintos tipos de asignaciones a lo largo del tiempo. Es vincularlo al modelo de ciclo de vida. No es un proceso de dos fases donde tenemos una asignación de activos y trayectoria de inversión. Por ejemplo, la inversión ante la inflación en Estados Unidos, en el Reino Unido, sabemos que los sueldos van a un ritmo superior a la inflación, a diferencia en el caso de los de mayores edad. Los ingresos empiezan a perder en torno a la inflación más adelante durante la vida laboral. Y una de las preguntas que me hacen es cómo podemos medir el éxito de los fondos generacionales. No nos podemos medir en función a un resultado de 40 años, que es normalmente lo que ocurre con los TDFs. Esto es de largo plazo, no se preocupen, siempre es la respuesta, pero llega un momento en que deja de serlo así. Así que lo hemos diseñado para nuestras reuniones con nuestros clientes, que son datos principalmente de Estados Unidos, pero así es como nosotros vemos si el TDF efectivamente es exitoso en el mercado de Estados Unidos o no. Cuando hablamos con los inversionistas, esto siempre en TDF que tiene mejores resultados que los nuestros, y nosotros tenemos algunos que tienen un resultado peor, y entonces tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Lo hemos dividido en tres, si nos damos cuenta si nuestros retornos están alineados con nuestras expectativas. Eso quiere decir que tenemos que establecer la expectativa para luego saber si la cumplimos o no. Luego, si está alineado con la filosofía de trayectoria de inversión. No hay ningún problema con tener resultados inferiores, siempre las personas entienden el por qué y cuándo. En todas las solicitudes de propuesta nosotros colocamos ahí cuál es la filosofía y cuándo debiéramos tener un mejor o un peor desempeño que los pares. Y el tercero es que vemos las categorías Morningstar, que son el costo-oportunidad. Incluso si el número 1 es muy bueno y tenemos mejores resultados que las expectativas, incluso si estamos bien alineados con nuestra filosofía de trayectoria de inversión, podemos tener una mejor expectativa y podemos superarlas, y quizás tienen los Morningstar una mejor filosofía. Tenemos que considerar entonces también los costos de oportunidad. Esto es, no lo voy a mencionar en este momento, sino más adelante. Veamos cuáles son las expectativas inicialmente, y es una diapositiva que tiene mucha información. Ahora, las líneas que hay que ver son las que están destacadas en amarilla. Esas son las más importantes. Lo que ocurre entonces en los TDFs, los fondos generacionales, es que tenemos que ver cuál es el punto de referencia. Nosotros establecemos una trayectoria de inversión, vemos una asignación estratégica en función a esa trayectoria de inversión, y luego tenemos que entender si los gerentes de portafolio están manejando esto en función a esta trayectoria de inversión. Es un mundo indexado, si se quiere. Un seguimiento negativo quiere decir que hay una tarifa asociado, y en el caso positivo es que está generando un resultado un poco mejor. Al año 1, 3, 5 se darán cuenta que todas las cifras son positivas. Básicamente eso quiere decir que tenemos una cartera de 10 fondos indexados y tenemos un mejor resultado en función a la comisión, simplemente tratándose de la comercialización. Ahora, normalmente lo que ustedes encontrarán es que se puede establecer una referencia, un benchmark, y se ve cuál es el retorno menos la comisión. En cambio, acá se tienen cantidades de retorno positivo pequeños. El hecho de que podemos hacer de esto positivo durante el tiempo es algo muy bueno. Lo que podemos hacer es tener un punto de retorno durante un trimestre. Tenemos pares donde estas cifras son más bien negativas, y podemos ver que los administradores no pueden mantenerse en línea con su propia benchmark. Esta es una de las diapositivas más importantes que yo tengo acá. Aquí lo que nosotros vemos es los retornos esperados, y podemos ver el valor generado versus el resultado esperado. Entonces acá lo que tenemos es que la mayoría de los planes dicen es un 7% de retorno para inmunizar nuestros pasivos a lo largo del tiempo. Eso es normalmente lo que escuchamos en los TDFs. Tenemos algo parecido, tenemos supuestos del mercado, así es como nosotros vamos generando el portafolio, la
cartera, que es la línea naranja. Anualmente nosotros vamos haciendo los ajustes. La línea punteada es el retorno realizado de la cartera y lo que queremos ver es que esa línea se mantenga entre las dos líneas verdes más menos 1 como deviación estándar del CMA. Tenemos un retorno esperado que es cerca de un 7%, que es la pendiente de la línea. Para que nosotros podamos inmunizar sus pasivos, tenemos que asegurarnos que estos estén por sobre esa cifra del 7% y es justamente lo que estamos viendo acá. Y así es como podemos saber que nuestros administradores de portafolios estén entregando buen valor por un lado y por otro lado logrando nuestras metas en el largo plazo. Es decir, si han ahorrado la cantidad de dinero adecuado, si trabajan la cantidad correcta de años, esta es la tercera variable. Tenemos que darle la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo y esto nos muestra que nosotros efectivamente vemos ese crecimiento en los distintos grupos de trayectoria de inversión. Hay que establecer una meta de horizonte de largo plazo para poder lograr estos objetivos. Aquí, lo segundo que hay que ver es la filosofía, de qué manera la filosofía está alineada con los resultados. En Estados Unidos es específico, no para todos los mercados, pero en el mercado de Estados Unidos decimos que queremos maximizar el crecimiento para los inversionistas más jóvenes. El mayor crecimiento para los más jóvenes. Cuando nos acercamos a la edad de jubilación, queremos reducir la volatilidad y durante la jubilación nos centramos en el gasto. Acá, cuando ustedes ven gris, eso es riesgo. Y por sobre la línea quiere decir mayor riesgo, por debajo de la línea menos riesgo. El verde retorno, por sobre la línea más retorno, bajo la línea es menos retorno. Y básicamente dice que a lo largo de la trayectoria del tiempo, al principio asumimos más riesgo y hacia el final vemos más retorno que el promedio. En el centro, lo que vemos es que tomamos menos riesgos, aumentamos la votabilidad y aquí es donde esto cobra más importante para nosotros, pero todavía vemos un mayor retorno según la asignación de activos y durante la jubilación tenemos mayor aversión a riesgo que nuestros pares. Esta es una conversación entonces relativa. En nuestros RFPs justamente hablamos de esto en estas solicitudes de propuesta. Si nosotros tenemos un desempeño inferior al principio es un problema muy grande, pero durante la época de jubilación nosotros tenemos que establecer una mayor aversión al riesgo y establecemos esto de manera tal de que se pueda comprender bien cómo vamos diseñando nuestras carteras. Acá es algo bastante parecido. Esto tiene que ver con nuestros pares, una comparación, cómo manejamos esto en función a nuestras propias expectativas y cómo lo manejamos según a nuestra propia narrativa y luego en función a nuestros pares. Lo que vemos acá es que tenemos retornos 1, 3 y 5 años. Vemos todo en un año, 3 años, 5 años y cuál es la tasa de acierto en términos de porcentaje en comparación con los pares. Esto es el costo-oportunidad. Lo que nos dice es que en una visión, por ejemplo, de 10 años, la trayectoria de inversión tiene un 90% mejor en comparación a nuestra pares. ¿Cómo manejamos esto? No solamente es que un fondo generacional sea mejor que default, sino entender cómo hacer de este uno más exitoso. Vamos a ver si acaso hay alguna pregunta. Hacemos una pausa aquí. Me pareció muy interesante esa diapositiva que mostraba esta trayectoria en diferentes países. En Japón, que es una trayectoria bastante local, porque son muy aversos al riesgo.
Estados Unidos es mucho mayor la tolerancia al riesgo. No sé si han pensado en aplicar ese concepto dentro de los países para identificar el grupo de personas que son muy aversos al riesgo, parecido a lo que sería en Japón, etcétera. Eh, Buena pregunta. Dos partes. La aversión al riesgo es importante en Japón, pero Japón ahorra un 30% de sus ingresos, así que no tienen que correr tanto riesgo. No son mutuamente excluyentes. Ahorran mucho porque son aversos al riesgo y como ahorran mucho, no necesitan que corramos tanto riesgo para alcanzar esos resultados. Ambos están vinculados. Estados Unidos tiene tasas de ahorro más bajas. La única forma en cómo podemos hacer que alguien tenga mejores resultados es con mayor riesgo. No hay una panacea, hay que trabajar más años, se ahorra más dinero o se corre más riesgo. Una de tres. Y es una combinación de esas tres cosas, no son excluyentes, que es la optimización de los tres factores los que nos permiten el resultado. Si ahorráramos el 30% en Estados Unidos no sería necesario el riesgo. Para responder la segunda pregunta, algunos mercados sí ofrecemos diferentes trayectorias. En Estados Unidos tenemos tres trayectorias distintas con un 50, un 30 y un 10% y una trayectoria con diferentes niveles de aversión al riesgo. Ahora, alguien puede seleccionar ese punto de llegada con sus ahorros al 30% porque no quiere ahorrar más o trabajar más, sino que sencillamente quiere finalmente una pensión de menor calidad simplemente al final. Buenos días, Nick. En la diapositiva que presentaste, lo del riesgo y los retornos agregados, ¿cómo mides riesgo? ¿Es volatilidad dividido por los retornos? ¿La volatilidad está dividida por retornos? ¿Esa es la trayectoria? Si ve cada grupo y compara grupos similares, por ejemplo, los que tenemos, los que están en Morningstar, se comparan, se ve el riesgo total y el retorno de cada uno de esos grupos etarios. Manuel. Buenos días, Nick. Lamento haber llegado tarde. No sé si ya se habló lo que voy a preguntar, pero en las diapositivas que acabo de ver, nos mostraron cómo se compara con los indicadores Morningstar. Ayer estábamos conversando sobre la importancia de la visión de largo plazo y la comparación a largo plazo. Entonces, ¿de qué forma BlackRock está asegurándose que las métricas se comparen respecto de lo que realmente importa para el cliente, que es el riesgo de la pensión? Eso es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con los riesgos de longevidad. Probablemente lo vas a ver más adelante. Me interesa el concepto de longevidad, del riesgo de longevidad. Voy a ver esto y luego tengo un par de diapositivas sobre el riesgo de longevidad y respondo. Ayer fue interesante porque estaba en la conversación, en el escenario, y había un académico, o dos académicos prácticamente. Me interesa ver lo que dice Mark. Yo ejerzo en esta profesión. Yo tomo lo que me da el mercado y lo manejo. En Estados Unidos el mercado se enfrenta a retornos, así que hay que mostrar a la gente retornos diarios, por decirlo así. Idealmente no le mostraríamos eso, le mostraríamos quizás trimestrales, pero no es como está estructurado el mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es crear gráficas como esta que muestran las tasas de acierto en distintos periodos, porque sabemos que la gente quizás no va a verificar esto en forma cotidiana, pero a corto plazo. Y hay varios estudios en Estados Unidos que muestran que cuando la gente elige sus inversiones individuales en el menú del 401k, muestran lo que se proyecta a 3 a 5 años con mejor desempeño. Así que eso no es tan bueno. Lo otro en Estados Unidos es que la gente puede cambiar sus asignaciones cada día, en realidad, aun cuando sabemos que no hay un efecto positivo al respecto. En el mejor de los casos lo debería cambiar de forma trimestral, sino anual. No es una gran respuesta, pero hay un descalce. Si uno piensa en esta diapositiva tiene más o menos 15 años de datos. Hubo momentos donde estábamos por debajo de la línea. Si cada vez que yo vendía quedamos por debajo de esa línea roja, en realidad se pierde esa ganancia que viene posteriormente. Es algo que tenemos que enfrentar simplemente. Así que no tengo una excelente respuesta.
conductualmente entiendo los errores, pero hay que superarlos con educación, con diferentes gráficas, seguir orientando a la gente respecto de los retornos en el largo plazo. Es un problema que no va a desaparecer en la medida que sigamos mostrando retornos en el corto plazo. Les pido que se acerquen mucho a los micrófonos, por favor, para facilitar la traducción, por favor. Es una pregunta real y también una indicación en la sala. Estoy completamente de acuerdo respecto de la profesionalización de la gestión de riesgo por parte de los inversionistas. En diferentes países, en particular el Reino Unido, vemos profesionalización de los dueños de los activos. Es difícil, es extraño decirlo, en un país donde hay separación de los roles acá. Lo que, quizá puedo preguntar lo mismo. ¿Qué ves tú en el mundo para poder fomentar la profesionalización de los dueños de los activos, de modo que opten por mejores proveedores? En el Reino Unido estamos consolidados, tú conoces los mercados, pero la profesionalización de los dueños de los activos es clave para los ciudadanos y me interesan tus observaciones respecto de la profesionalización de aquellos que deciden destinar a la gente. Si veo un par de mercados donde los que más trabajamos, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, se ve esa profesionalización. El Reino Unido va por una ruta muy parecida a lo que está haciendo Australia con Master Trust, que es lo mismo que los supervisores. Vemos eso, tenemos ese mismo problema, donde en Australia la gente termina teniendo saldos importantes en el momento del retiro, pero no ha recibido asesoría. Prácticamente le han quitado el componente de asesoría durante la acumulación y llevan a un punto de retiro de mejor calidad. Tienen un par de 500, 600 mil dólares en Australia, pero nunca han recibido educación financiera básica. Se ha eliminado todo eso de buena forma. ¿Estarías de acuerdo que esa es la próxima etapa para los dueños de los activos? Por supuesto, repito, es la próxima etapa también en tu país, en el Reino Unido. Sí, claro, Australia está más avanzado que el Reino Unido. En Estados Unidos, el problema es que hay una bifurcación. La gente que tiene planes 401k, que están bien, hace muy poco la gente de Fidelity estaba hablando de un crecimiento casi de $1 millón por inversionista. Gente que ha ahorrado 10% de sus ingresos durante 30 años y ha tenido un efecto compuesto y termina con saldos de 7 cifras, pero no hay educación financiera. También hay una bifurcación respecto de lo que es el clima de riesgo, pero esa es la otra parte, porque hay distintos propietarios que van a tener distintas visiones al respecto. Gracias. Vamos a hablar del trabajo que estamos haciendo. Es importante. Si yo tomo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda es un poco distinto, los Países Bajos es distinto, pero si tomo todos estos en conjunto, han resuelto la profesionalización. Y aun cuando hay problemas con la educación financiera, se ha hecho. Lo que estamos viendo como siguiente horizonte es cómo se maneja el riesgo de longevidad y cómo se maneja el riesgo de longevidad. Lo decimos una y otra vez. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Es que ese riesgo se autoasegura, es decir, hay que ahorrar mucho dinero y tenemos cosas que se llaman estos excedentes. Es decir, se muere con mucho dinero, no es un buen resultado en todo caso y un poco asusta a la gente. Lo que hemos hecho es que hay que incorporar pólizas de seguro en las carteras. Y este ha sido el gran avance. Lo lanzamos uno que se llama LifePath Paycheck hace 2 semanas. Son seguros no líquidos que se negocian con dos compañías de seguros. Uno licúa ese seguro, es como una especie de fondo en bono que se incorpora a otros fondos que están disponibles. Se piensa como una especie de forward en una renta vitalicia, si uno quiere hacerlo así. Entonces, no se les obliga a adoptar o tomar una renta vitalicia, pero se les da la opción. Tenemos el BPC. Vamos a pasar al resultado directamente. Lo que hemos descubierto es que la presencia de una renta vitalicia en un modelo de ciclo de día lo que permite hacer es que permite gastar mucho más dinero, más o menos un 35% de aumento en gasto durante el retiro, suponiendo que se ha ahorrado lo suficiente. Y como la renta vitalicia eh, eh, no está correlacionada con nada, la volatilidad cae en un 30%. Sí. Lo que quería preguntar es
Este producto de renta vitalicia tiene protección de longevidad. Sí, uno de los beneficios, cuando lo hacemos en Estados Unidos, se puede hacer en el Reino Unido. Hay otros mercados donde también se puede hacer. Como se tiene un mercado de bonos profundo, bonos del gobierno, por ejemplo, la curva de 30 años de bonos del Tesoro de Estados Unidos, uno puede crear estas protecciones contra longevidad en periodos muy largos de tiempo. La expectativa promedio en vida es de 20 años a los 65 años, pero también estamos dentro de los 30 años y de hecho eso lo puede aprovechar una empresa de seguros. Eh, eh, ah, eh, Se reciben $7.000 de vuelta durante el resto de la vida, adicional a los $100.000 que le cubre. Cubre al cónyuge, cubre también a ustedes durante mínimos de 10 años o por el tiempo que le quede de vida. Sí, perdón, porque lo que he escuchado respecto de las rentas el mercado de rentas vitalicias en Estados Unidos es que son costosas, porque pocas personas compran rentas vitalicias. La gente que las compra son los que viven más. ¿De qué forma esto se conecta con el producto que ustedes tienen? Aquí es donde hay un par de trabajos que te puedo enviar al respecto. El mercado de rentas vitalicias es como el mercado de inversión. Hay buenas y malas inversiones, hay de menor costo y hay más costosas. Hay diferentes tipos de vitalicias. Este tipo de renta vitalicia se llama fija, es como un bono. No son demasiado caras de operar y son muy sencillas de operar. Las rentas vitalicias son las variables, las más caras y son de índice fijo que tienden a ser más costosas. Este es una renta vitalicia muy sencilla. Hay problemas, pero es una renta vitalicia muy sencilla de ofrecer. Entonces podemos ofrecerla sin aumento de comisión dentro de los fondos generacionales y la podemos ofrecer con liquidez hasta el punto en que ustedes decidan transformarla en una renta vitalicia con esa garantía de longevidad. Ahora, el punto es bastante sencillo también respecto de las compañías de seguros. Entonces, utilizan diferentes curvas de mortalidad y el supuesto es que quien va a comprar una de esas rentas vitalicias va a vivir más y no hay un costo tan grande asociado. Lo más importante, y es lo más importante en realidad, cuando implementamos la renta vitalicia en el gasto, a menos que alguien vaya a vivir una vida muy corta, menos de 10 años más en el punto, desde el momento del retiro, prácticamente no hay ninguna explicación donde se esté peor en el caso de una renta vitalicia en conjunto con el resto de la cartera. Recuerden que solamente un 30% de la cartera en el modelo de Estados Unidos, ya que estamos hablando de un 100%, 70% si los activos están todavía líquidos, y un 30% de la cartera que entregan este piso de gasto. Cuando se hace eso, lo que nos permite hacer es eliminar el dinero que hay que aprovisionar respecto de la posibilidad de que la persona esté viva. Ya no hay que hacerlo. Se toma ese dinero y ahora puedo transferirlo a alguien que está en los 60 y tantos o 70 y tantos, donde esté una alta probabilidad de vida. Eso es un problema mucho más sencillo de resolver para nosotros. Yo sé que hay mucha información en lo que te acabo de decir, pero te puedo mandar el trabajo. Tenemos dos preguntas más y tenemos 10 minutos o más para la sesión. ¿Tú querías terminar algo? Manuel García y then Mike. Una pregunta rápida. Si entendí correctamente, tú dices en este gráfico que con este nuevo producto hay una baja de volatilidad y entiendo bien porque se está introduciendo una renta vitalicia fija y un aumento en el gasto. Eso suena como algo gratuito casi, aun cuando comentaste dijiste que se aumenten los ahorros, y lo dijiste muy rápido. ¿De qué estamos hablando ahí en ese caso? ¿Estamos hablando de aumento en ahorros y en consecuencia se obtienen los resultados? ¿Qué pasa si la gente no aumenta sus ahorros? Eso es lo primero. Y segundo, con el tiempo, incluso las rentas vitalicias fijas van a aumentar en precio, porque la longevidad va a seguir aumentando. Entonces, ¿qué visión tienes tú? La longevidad o las tablas de mortalidad son parte de los precios. El principal determinante es el mercado de bonos en Estados Unidos, de las rentas vitalicias. Cuando aumentan los rendimientos, en realidad va más allá de cualquier cambio en las tablas de mortalidad. Eso no era tan bueno hace 2 años, cuando se tenía tasas bastante bajas. El principal determinante del precio era era el spread de créditos que existía. Y también los bonos del tesoro de 20 a 30 años. Es decir, el numerador o el denominador tiene un mayor efecto que el numerador, pero eso depende de
que las tasas se mantengan altas. Sí, por supuesto. Esa es tu visión. Sí, estoy intentando de entender simplemente. Sí, mientras más gente lo compre, más baratas son, porque el pool es mayor y la compañía de seguros tiene un promedio mejor. Mientras menos las compren, por supuesto, las hace más caras. Pero la primera pregunta que hiciste, que fue muy buena, quiero aclararlo. El punto que menciono respecto de los ahorros, que si no se ha ahorrado suficiente dinero al momento del retiro, hay muy poco que yo pueda hacer. Tiene que haber ahorrado suficiente dinero al momento del retiro. Si alguien llega a la jubilación, vamos a utilizar dólares, y tienen $80,000 en sus ahorros, yo no puedo ayudarles. No puedo hacer nada. A menos que se ahorre, mi punto es que a menos que se ahorre suficiente para tener una suma alzada importante para tomar esa renta vitalicia y valga la pena, no. eh, pero el tener poco, claro, el tener poco dinero se resuelve con el tema de la seguridad social. Y la misma forma con NSP en el Reino Unido, por ejemplo, cada año uno, muy parecido, es en el Reino Unido 5,8% cada año. Si se difiere la seguridad social, en Estados Unidos es un poco distinto, pero digamos un 6% también en Estados Unidos. A quien no ha ahorrado suficiente dinero, lo que van a hacer es que va a vivir de la seguridad social. Pero quienes han ahorrado suficiente, lo que podemos hacer es tomar ese activo, tomar 30% del activo, pero transformarlo en la garantía de esa renta vitalicia, y el resto de su vida recibe un pago. Parte del trabajo que estamos haciendo ahora se llama optimización del seguro social. Entonces se puede diferir un par de años, se obtiene un 12% adicional. Es un poco más complejo, pero a ver, vamos a ver el Reino Unido. Mark va a presentar esto después. Lo que estamos viendo en el Reino Unido es algo distinto. Lo que hemos visto fue un producto en Estados Unidos. Este es el mismo resultado que estamos viendo en el Reino Unido, pero en este caso estamos desglosando el producto. Estamos desglosándolo en tres resultados distintos. Estamos viendo los activos líquidos, estamos viendo cómo optimizar la pensión del Estado y si acaso tiene sentido comprar una renta vitalicia fija. Uno de los problemas que encontramos en el Reino Unido es con las disposiciones tributarias. En el Reino Unido se puede retirar 25% de los activos sin pagar impuestos. Entonces hay muchos administradores de fondos, lo que están haciendo es dejar un 25% de la cartera en efectivo, por decirlo así. Lo que estamos viendo dentro de esta optimización es que se tome ese 25% en caja, básicamente, se pague una renta vitalicia y el resto se pone en el mercado de capitales. Eh, lo que es importante es lo mismo que mostramos en el producto de Estados Unidos. Esto es un producto desagregado. En lugar de vender un producto, estamos hablando de una herramienta digital que se optimiza entre activos líquidos, la posibilidad, no la compra forzada, pero comprar una renta vitalicia fija y luego cuando comprar o cuando acceder a la pensión estatal. Y hay hacemos toda esta parte a la derecha acá. Básicamente lo que podemos hacer es tener que tenga un gasto mayor durante el retiro, porque hay una clase nueva de activos a la que se ha tenido acceso. Con la longevidad es más complejo y esta es la profesionalización del gasto al que nos referíamos. Muy bien, vamos a aceptar 3 preguntas más para luego permitirle a Nick que termine. Felicitaciones por hacerme pensar, ¿verdad? Me ha puesto a pensar mucho y esto es una pregunta medio pomposa, así que les pido desde ya disculpas. En este escenario donde yo soy el gobierno chileno, acabamos de decidir que vamos a hacer fondos de inversión con fecha generacional, fondos generacionales, pero nos preocupa bastante más el cambio climático que lo que está BlackRock. Y una de las condiciones en la solicitud del RFP es que BlackRock nuevamente se una al Climate Action Plus, porque queremos que BlackRock acelere la transición de las políticas. ¿Podrían ustedes asumir ese compromiso para el 1 de junio, que es la fecha de cierre? Es una pregunta bastante complicada. Ahora, lo voy a responder de una forma un poco distinta. Esta es nuestra
asignación de activos en el Reino Unido. Y como profesional yo me manejo con lo que tengo. Y si BlackRock no está involucrado en esto, sí puedo tener una cartera alineada con ello. Claro, pero le pregunto porque trabajo con uno de los fondos del Reino Unido que tiene, y justamente se deshicieron de JP Morgan por eso. Porque los dueños de los activos están en promedio más entusiasmados en términos de riesgo que los inversionistas. Entonces me interesaba un poco cuál era su perspectiva sobre la política. Entiendo que en Estados Unidos están con un problema ahí, pero estoy muy familiarizado con algunos propietarios de activos en el Reino Unido y los debates que están teniendo. Y este es un tipo de problema que se presenta. Bueno, siempre hay un balance que hay que tener. Y déjame responderlo tal como yo lo respondería y luego les muestro algunas ideas que se me ocurren. Si BlackRock es o no es parte de ese nuevo acuerdo, no es algo que yo pueda decidir. Lo que sí puedo es generar carteras que estén alineados con ciertos aspectos. Por ejemplo, uno cerca del net cero para el año 2040, para el año 2050, etcétera, etcétera. Cuando lo vemos a nivel mundial, hay otras partes del mundo que lo ven de forma más bien distinta. En Canadá implementamos algunos cambios ASG en las carteras y casi perdimos la franquicia completa. Es decir, hay una gran parte del mercado canadiense que no quería nada que ver con ASG. Era un mercado que simplemente nos hace que tengamos que tener mucho cuidado en cómo designar estos activos en estas carteras. Ahora, si el gobierno chileno viniera, se nos acercara a nosotros podemos diseñar carteras alineadas con lo que el gobierno chileno quisiera que lo alineáramos. Y eso nuevamente se remonta a esta diapositiva, porque acá debería decir regulatorio, y si no lo dice, debería decirlo, porque es una de las áreas claves que nosotros, y si la regulación es que ser cero emisiones para el año 2050, sea cual sea el acuerdo, nosotros nos podemos alinear con eso. Ahora, es muy difícil en el corto plazo poder tener un equilibrio entre sostenibilidad y retorno para los inversionistas. Con frecuencia, sostenibilidad no tiene nada que ver con los retornos y al revés también. Y entonces la cartera sería totalmente distinta. Nosotros tenemos que ponderar las cosas de manera distinta con ciertos sesgos que normalmente no anticipan los propietarios. A ver, yo sé que no es un tema para debate ahora, pero nuevamente me gustaría presentarte el desafío. Riesgo climático, sostenibilidad, son cosas que van de la mano. Nosotros estamos aplicando el riesgo climático como uno de los elementos determinantes, ignorando algunas de las otras variables en algunos lugares. Entonces, es una conversación que hay que tener paralela, digamos. Yo tengo varias preguntas en torno a los umbrales. ¿Cómo se determina ese umbral? ¿Cómo se puede, cuál es su nivel en Estados Unidos o en el Reino Unido? ¿Es distinto para hombres y para mujeres? ¿Y cuál es la participación de la población que llega a ese umbral para poder recibir esta oferta? ¿Estás hablando de las rentas vitalicias? Sí, a ver. En Estados Unidos nuevamente tenemos que ver con la regulación. En el 401K no se puede diferenciar entre hombres y mujeres. Todo debe ser uno solo, unisex. Es la normativa con la que tenemos que trabajar, lamentablemente. 401K en este caso. Ahora, si pienso en los umbrales, todos tendrían un 30% de la renta vitalicia al momento de jubilación. Esa es la cantidad que todos recibirían. Y hemos aprendido en este momento, hemos dado la opción de un poco más o un poco menos. ¿Lo quiere o no lo quiere? Esas son las únicas opciones. Ahora, ¿cuándo lo acepto? Entre 60 y 70 años de edad. Y hay distintas opciones sobre si queremos cubrir a la pareja o no. Pero tomamos el 30% y ofrecemos, si ofrecemos opciones, las personas no toman. Si el 30% o se puede subir hasta 50 o bajar a 0, las personas se ponen muy nerviosas, dicen soy confuso, creo que no quiero la renta vitalicia. Si decimos solo 30%, sí se puede lograr. Hay una manera de poder bypassear el sistema, no lo hemos publicado. Si
realmente quiere más o requiere menos, es algo que se puede trabajar. Ahora, ¿cuál es el nivel de ingreso? Hay un artículo que le puedo enviar sobre el balance de la cuenta. Ahora, no tengo una buena respuesta porque va a depender mucho de lo que la persona quiere obtener en términos de su renta vitalicia. 6,7% es lo que está pagando. Digamos que es un 7% solamente para facilitar los cálculos. Si es un saldo de $100,000, son $2,100 al año, suficiente como para que puedan tomar la renta vitalicia y dividirla en 12 meses. Se los hemos presentado a algunos y dicen, sí, me gusta porque es una cantidad que puedo tener. Ahora hay otras personas que simplemente dicen, yo prefiero los 30,000. No tengo la respuesta perfecta, pero cuando estamos en la zona media, 500, 600 mil dólares, entonces la evidencia pasa a ser bastante más evidente, suponiendo que se va a vivir durante unos 14 años más para llegar al punto de equilibrio. Mi visión más bien personal es que aquellos que tienen menor saldo van a vivir en función al seguro social y en realidad no deberían tomar esto. En cambio, aquellos que están en un rango un poco más alto sí debieran tomar la renta vitalicia. Muchas gracias. Úrsula. Ahora tengo curiosidad sobre de qué manera BlackRock considera las tendencias demográficas principales y cuál es el impacto que hay en términos de los retornos, porque tal como decía Manuel, hay una caída en los retornos y nuestra generación va a recibir estos beneficios al momento de jubilación, que va a ser un mundo sumamente distinto. Entonces, ¿tiene usted alguna opinión? A ver, se escribió un libro, si no me equivoco, en el 2021 por un autor británico quien decía que vamos a ver distintos retornos y es un paradigma que se instala. Y he escuchado mucho sobre eso en los 20 años que llevo trabajando en esto y se vende muy bien, y en 20 años más le puedo decir solamente si estaba él en lo correcto o no. Si vemos Japón, por ejemplo, y vemos lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial que podría generar cambios importantes, claro, la demografía es importante y sí se le puede hacer un seguimiento, pero yo no pondría mis apuestas en función solo a la información demográfica únicamente. Creo que hay muchas otras áreas donde podemos ver también retorno y el principal riesgo es más bien deuda, más que lo demográfico. Muchas gracias. Solamente para agregar algo a esto, cuando usted hablaba sobre el retorno esperado, ¿cómo se hace? ¿Se hace con distintas opciones? ¿Cuál era el escenario? ¿Tienen otra forma de verlo? A ver, nosotros los retornos, no sé si lo coloqué acá, a ver, todos nuestros retornos son equilibrios de retornos de equilibrio. Las carteras del Reino Unido, de Estados Unidos, la de Canadá. Eso básicamente significa que tomamos una vista de muy largo plazo. No tratamos de ver cuál es la valorización, si es caro, si es barato, si no vemos el retorno, pero en el muy largo plazo. Es la ecuación de Kroner, Greenholm-Kroner, que básicamente ve el retorno, los dividendos, el cambio en las tasas, la inflación, y cuando vemos distintas variables en periodos bastante largos, los capitales privados, los valores de las acciones, cancelación, básicamente tenemos una reversión ahí, es decir, son retornos de muy largo plazo, que es el crecimiento de los ingresos, dividendos e inflación. Así es como nosotros vemos el mundo y no hacemos cambios en estas carteras, sino que vemos más bien los ciclos completos, porque los horizontes de tiempo son de muy largo plazo y tenemos modelos que nos pueden hacer un mejor desempeño. Tenemos modelos que posteriormente van cambiando y empiezan a tener retornos negativos, y ahí nosotros podemos hacerlo, podemos generar el cambio. Ya le voy a pasar la palabra a Mark. Entonces, una última pregunta y podemos pasar luego a Mark. Mi pregunta yo creo que es bastante simple. Cuando usted habla sobre las rentas vitalicias, habla
sobre la expectativa de vida. ¿Esta venta rentalicia cubre la expectativa de vida o cubre incluso más allá de ello? Porque el problema es que algunas personas incluso viven más de lo que la expectativa de vida establece, y ahí es donde nosotros empecemos a tener el riesgo de la longevidad. Bueno, como funciona en Estados Unidos, la renta vitalicia es que hasta que yo fallezca, por ejemplo, me voy a utilizarme a mí como persona, como ejemplo. Se juntan una gran cantidad de personas, hay una muy buena cobertura y porque las empresas de seguros trabajan muy bien con las tasas de mortalidad. La expectativa de vida es de 20 años a los 65. La mitad va a fallecer antes, la otra mitad después. Entonces los unos financian a los otros. Así que es una renta vitalicia hasta el término de vida. No todos están armados de esa forma. Algunos tienen que ver con el mercado de bonos, que son los que permiten poder hacer la cobertura de los riesgos. Ahora, específicamente, esas son las rentas vitalicias con longevidad. Déjenme resumir. Lo que trato de hacer es que los fondos generacionales no son suficientes. Tenemos que tener los grupos de pares, de la gestión de riesgo, todo eso en función a estos fondos generacionales, porque ellos no son suficientes. Ya lo he enfatizado muchísimo. El segundo punto es que tenemos que pensar sobre la profesionalización, no solamente las prestaciones definidas o contribuciones definidas. El objetivo no es lanzar fondos generacionales, sino ayudar a los individuos a lograr una edad de jubilación y poder tener gasto a lo largo de su edad de jubilación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación de Mark Fawcett, que se unió a CIO para poder diseñar la estrategia de inversión y ha sido el responsable de las inversiones en UAM, que han crecido de 0 a más de 37.000 millones como fondo. En el 2019 pasó a ser CEO de Nest Investment y el FCA, que es una subsidiaria de la Nest Corporation, donde dejó su cargo de CEO en el 2023. Ha sido gerente de inversiones durante más de 35 años y ha tenido distintos cargos como presidente de Equities en Japón y también como CEO en American Express Asset Management International. Tiene un magíster de matemáticas y en filosofía de la Universidad de Oxford y también un magíster de la London Business School. Mark, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero dejar algo en claro, algo que mencionaba Mike, es la diferencia entre los propietarios y los administradores de activos. Y esto varía mucho de un país a otro. En el Reino Unido y en Australia, los fondos de pensión son principalmente manejados por los propietarios, los que invierten en activos y los que administran los activos. Tenemos distintas clases y claramente tenemos además un deber fiduciario para poder entregar el mejor resultado posible y los australianos nosotros designamos a los administradores o los fund managers y los empleados tienen un fondo de pensión y luego ellos asignan a BlackRock, por ejemplo, y hay muchos empleadores en el Reino Unido que más bien se pasan por el Master Trust y que es Nest. Y hay un gran beneficio acá que tiene que ver con nuestros... nosotros podemos ser, nos podemos demandados si es que no hacemos un buen trabajo. Ahora, si los empleadores, algunos solo trabajan con nosotros durante 2 o 3 años, luego se cambian y tienen un ahorro pequeño que nosotros lo seguimos administrando, pero luego, cuando Joe Bloggs va de McDonald's a Burger King
a otro empleador que hace uso de Nest, nosotros vamos acumulando estos distintos fondos, hacemos una conciliación cuando pasa GeoBlocks de McDonald's a Burger King y entonces su ahorro va creciendo y no es que tiene pequeños ahorros desde los distintos empleadores que va teniendo, sino un único fondo que se va multiplicando que nos ayuda a mitigar los distintos problemas. Ahora, en un mundo donde las personas se mantienen durante el mismo empleador durante muchos años, esto no es problema que hay que considerar, pero la estructura del Reino Unido y en Australia también ayuda a los afiliados a poder conectarse con su pensión independientemente de dónde haya estado trabajando. Y eso es un gran beneficio cuando hablamos de la involucración y cuando pensamos un poco en la jubilación, etcétera. Entonces, lo que Nick describió está muy bien, pero funciona bastante mejor cuando hablamos de una trayectoria de inversión de 30 años. Pero si solamente hay contribuciones de 2 o 3 años en BlackRock y 2 más con Vanguard, por ejemplo, llega un momento donde hay que consolidar y hacer una conciliación de los distintos fondos invertidos, de los distintos ahorros, y es muy difícil poder calcular cuál va a ser el retorno que uno va a tener. Entonces, en Chile, hay que pensar un poco sobre la estructura de toda esta gobernanza y cómo los miembros se van uniendo y a quién van a utilizar, con quién están ahorrando. Me parece que es un tema de suma importancia. Entonces, en realidad, no es un tema del que estamos hablando en profundidad hoy, pero que vale la pena considerar. En el 2008 se creó el equipo de inversión y teníamos muy claro que requeríamos de ciertos objetivos que teníamos que lograr con algunos objetivos con unas metas bastante claras para lograr esos objetivos. Y esto lo mencioné un poco el día de ayer, el lograr una buena rentabilidad ajustada y seleccionar nuestro nivel de riesgo es importante para eso. Pero también el poder desarrollar confianza manejando los riesgos de reputación, entendiendo que en el sistema chileno las personas están poco satisfechas con gran parte de los retornos y empiezan a buscar mejores retornos y para eso se van cambiando en el momento equivocado. Muchas veces la evidencia nos indica que aquellas personas que no se van a los fondos por default van teniendo mejor resultado que aquellos que se mantengan en un solo fondo durante el mayor tiempo posible. Entonces, generar la confianza desde el principio es sumamente importante, que nosotros invertimos de manera sostenible, pero también de manera responsable. Es sin duda un tema importante para garantizar que los distintos miembros, los afiliados, quieran seguir ahorrando. Y para poder hacer esto, y sabiendo que vamos a tener una gran cantidad de afiliados, hemos anticipado la cantidad. Tenemos 13 millones en este momento, es decir, un tercio de la fuerza laboral invierten con Nest. Y tenemos una responsabilidad importante entonces, pero también operacionalmente es muy difícil de manejar todas estas cuentas de manera individual. Así que lo que Nick no mencionó, pero que de alguna forma estaba implícito, es que estos fondos generacionales son mucho más fáciles operacionalmente hablando para el manejo del riesgo de distintos grupos etarios a lo largo de su trayectoria de inversión. Y al tener entonces estos TDFs o fondos generacionales, podemos ver cómo esos objetivos, los perfiles de cada uno de ellos se pueden ir ajustando con una estructura bastante simple que puede cambiar la asignación de los activos y se puede cambiar entonces la trayectoria de inversión. Ya he hablado un poco de esto, pero manejar las carteras para distintas cohortes entonces es sumamente importante, sobre todo cuando la regulación va cambiando. En el Reino Unido, los distintos afiliados tenían que comprar durante la jubilación una renta vitalicia. Ahora las reglas han cambiado. Pueden invertir a lo largo de su jubilación y si tenemos tiempo les voy a mostrar cómo hacemos eso, que es bastante parecido a lo que hace BlackRock, pero hay algunas diferencias importantes que considerar también. Y por eso cambiar la trayectoria de inversión para nosotros es bastante fácil porque lo hemos hecho para los 10 fondos para aquellas personas que están acercándose a la edad de jubilación.
Entonces, ¿cómo lo diseñamos? Es a través de estas 4 fases. Y yo sé que puede ser medio controvertido, pero si partemos con la fase de crecimiento, que es donde la mayor cantidad de gente gasta la mayor parte del tiempo, tiene además un retorno neto superior a la tasa de inflación, y luego podemos ver que a lo largo del tiempo el riesgo se va reduciendo, muy parecido a lo que decía Nick, bajando el riesgo para el capital, y sin embargo tenemos algo de riesgo incluso durante la jubilación. Nosotros invertimos para mayor crecimiento, sin embargo le pensamos y pensando un poco sobre la protección de la longevidad, que es algo que se acabaría de implementar. La parte controvertida es que hacia el lado izquierdo nosotros podemos darnos cuenta que en la fase de fundación que nosotros la hemos denominado, al principio los afiliados no tienen dinero, literalmente hablando. Si uno es automáticamente afiliado, tiene un saldo de 0 y luego tiene sus aportes de 10, 50 dólares o 100 dólares si corre con un poco de suerte. Son personas jóvenes con sueldos bastante bajos inicialmente, y da lo mismo si es un retorno de un 10% o un 5% de retorno sobre esos 100 dólares en los primeros años, porque claramente que me va a ser 105, 110, no hay una gran diferencia, no como hacia el final donde tenemos 500,000 o incluso $1,000,000, donde esa diferencia entre un 5 y un 10% sí cobra mucha importancia. Lo que no se quiere es que los miembros vean volatilidad de los mercados y una gran caída o pérdida en términos porcentuales de cantidades muy pequeñas, para decir, no, prefiero gastarme este dinero tomando cerveza que aportando al fondo de pensión, que no nos va a entregar ningún tipo de retorno. Así que hicimos algo de investigación con unos posibles o potenciales afiliados, y ese es justamente cómo reaccionaron. Preferían matar a la persona que estaba invirtiendo el dinero. Las personas son muy sensibles a estas pérdidas, así que tenemos un enfoque de menor riesgo que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, pero que ha sido muy exitoso, y estamos entregando retornos por sobre la inflación, y la manera como tratamos de aumentar el retorno es invirtiendo más en activos con liquidez para aquellas personas jóvenes. Entonces, tenemos metas verdaderamente explícitas para cada uno de estas distintas fases, que son muy importantes en función a lo que decía Nick también, poder medir el éxito, si hemos entregado en función a lo que hemos dicho que les íbamos a entregar. Pero cada una de las carteras, cada una de las fases tiene objetivos múltiples a su vez, y a veces entran en conflicto y tenemos que ver cuál sería la prioridad. Pero al final se trata de poder tener un ingreso que les permita generar un ahorro lo suficientemente grande para poder tener ingresos al momento de jubilación y manejar el riesgo a lo largo del proceso, que es verdaderamente importante. Y no se trata solamente de riesgos de volatilidad. Medimos el riesgo principalmente en función a la volatilidad como industria, pero hay otros riesgos también involucrados. La reducción de ingresos, por ejemplo, el cambio climático es otro de ellos que tenemos que considerar. El que las personas sigan ahorrando, que evitar que dejen de ahorrar. Si es obligatorio, en Chile quizás no es tan importante, pero en el Reino Unido las personas pueden dejar de aportar, y es muy importante que sigan aportando. Ayer lo mostré, pero tengo una versión más avanzada, pero para las diferentes fases tenemos distintas clases de activos, y vamos a balancear la asignación de activos de acuerdo al perfil de riesgo, los objetivos de inversión y dónde vemos oportunidades. Hay entonces una asignación estratégica en el largo plazo, pero también hay algunas decisiones tácticas que se toman en el proceso. Lo que hemos hecho hace poco es que lo hemos llevado a un nivel siguiente. Lo que vimos fue el 1.0. Esto sería la 2.0, donde en realidad estamos pensando en la cartera en términos de un concepto más integral, y estamos viendo qué distintos componentes de la cartera deben hacer qué. Tenemos 5 componentes o 5 carteras, y voy a explicar cómo se conectan, cada uno con un objetivo bastante claro y con diferentes características. Aquí voy a hablar de cada uno. Por ejemplo, el de crecimiento estable y líquido tiene que ver con infraestructura, propiedad,
que también tiene ajuste a la inflación y de acuerdo a eso se ajusta el retorno. Entonces eso es muy adecuado si se tiene entonces un horizonte muy prolongado y uno quiere más estabilidad, menos volatilidad. Nuestros afiliados más jóvenes están invertidos en esta cartera de crecimiento estable. Luego, a la derecha, el de mayor crecimiento. Ahí es donde está dominado por capitales públicos o privados, deuda de mercados emergentes, bonos privados y públicos. Son las clases de activos que tienen un muy buen retorno y que también tienen un crecimiento bastante alto dentro de esa clase o de esa fase. Y en la medida que se reduce el riesgo, por ejemplo, el fondo de preservación de capital o de capital líquido, es muy importante tener bonos efectivos en el corto plazo, que es cuando la gente a veces comienza a hacer retiros de los fondos y tienen acceso, por ejemplo, cuando se mencionaba lo que decía Mike, un 25% de los fondos que se pueden retirar y otros los retiran en el momento del retiro porque quieren saldar sus créditos hipotecarios, etcétera. Es decir, tener la disponibilidad de liquidez en la medida que la gente se acerca a la edad de jubilación. Hay uno, hay uno que genera o activos que generan renta, por ejemplo, propiedad, fondos de inversión, bonos, por ejemplo, que también generan renta, eh, y finalmente lo que es protección contra longevidad, que vamos a conversar en detalle, pero acá tenemos una escala en la cartera de bonos que permite manejar el riesgo de transformar esto en rentas vitalicias, en el sentido de comprar rentas vitalicias diferidas a la edad de 75, por ejemplo, que comienzan a pagarse hasta los 85. Es decir, ahí no es necesario asignar 30% a esa cartera para una renta vitalicia, sino más bien un 20% o quizá menos incluso, lo que tiene beneficios reales respecto de que todo sea flexible por el mayor periodo posible, posicionar esto como una especie de seguro. Si se tiene suerte de vivir muchos años, eh, eh, una renta vitalicia diferida comienza a activarse de forma tal que la persona nunca quede sin recursos. Hay pros y contras, pero en términos del posicionamiento respecto de la perspectiva de los afiliados, por lo menos de los cotizantes, esto resuena bastante bien. Tenemos las 5 carteras, tenemos las clases de activos que se manejan por rango de distintos tipos de administradores. BlackRock maneja principalmente aquello que se maneja en deuda, por ejemplo, y nosotros también tenemos fondos dentro de NES que se manejan más bien enfocado en lo que es deuda. Pero hay clases no líquidas que están destacadas en rojo acá. Lo inmobiliario, crédito privado, capital de infraestructura, capitales privados, no sé si lo pueden ver bien. Eh, eh, Gestionar estas clases de activos en fondos que sí se transan todos los días. Nosotros recibimos las cotizaciones de millones de empleados para estos 13 millones de afiliados, es decir, todos los días ingresa dinero. Poder manejar lo ilíquido en una cartera que está principalmente líquida es importante, y la estructura de estos fondos generacionales es importante para lo que mencionaba Nick ayer, porque es difícil incluso encontrar alternativas en algunas de estas carteras simplemente por la forma en cómo opera la regulación. En el Reino Unido, operacionalmente, para muchos programas de pensiones es difícil, pero si lo configuramos bien, y lo hemos hecho, logramos manejar esos riesgos de iliquidez y asegurarnos que en cualquier momento los miembros puedan o los afiliados puedan cotizar o puedan retirar, y se están transando esos activos no líquidos y que reciban un precio justo, de modo que nadie saque una desventaja, pero que se obtengan los beneficios de esa prima de iliquidez. Las inversiones están en torno a los 20 o 30 años. eh, Nuestros nuevos programas de renovación anduvieron bastante bien en el 2022 y 2023. Entonces, es importante obtener ese premium de iliquidez si todo lo operacional está funcionando bien. Van a haber preguntas al respecto. Tenemos estas 5 carteras. Ustedes verán entonces acá
cómo las fusionamos. Para los afiliados más jóvenes tenemos mucho en el fondo de crecimiento, de alto crecimiento, bastante en lo que es el crecimiento ilíquido estable. Eso les da baja volatilidad y al mismo generando crecimiento importante, pero en la medida que se acerca la edad de jubilación, la preservación de capital y en activos líquidos, los activos que buscan renta y finalmente protección ante la longevidad es lo que la gente más necesita y su exposición a ese tipo de activos baja bastante, pero hay potencial de crecimiento también en el ámbito de la búsqueda de renta, de rentabilidad al acercarse a la edad de jubilación. Pero lo único que sucede es una reducción. ¿Puedes tomar preguntas ahora? Tenemos al presidente y luego a Úrsula Schwarzhaupt. Me llama la atención el proceso y el método, cómo se eligen a los administradores de fondos. Supongo que toman en consideración el tracking error y otras métricas, pero me llama la atención si los eligen de acuerdo a estos 5 tipos de fondos o clases de activos. ¿Podrías explicar al respecto? Sí, nosotros elegimos a los administradores por clase de activo y tenemos una serie de criterios. Uno es am, una filosofía de inversión y un desempeño que refleja esa filosofía de inversión. Los administradores entonces toman lo mejor que pueden hacer y uno ve ese desempeño y si no están alineados, como decía Nick, los administradores a veces no tienen el rendimiento esperado. Bueno, lo que hay que saber entonces es qué condiciones de mercado son las que se prestan para eso. Segundo, tiene que haber un negocio robusto, por supuesto. La mayor parte de los administradores son personas que uno reconoce como grandes gestores. Otros son más boutique y más pequeños, pero con recursos suficientes al mismo tiempo. Y luego el tercer elemento es la sostenibilidad. Eh, eh, una inversión sostenible es parte de nuestro ADN, es una creencia profunda en el sentido de que nuestros gestores tienen que poder manejar los riesgos o cosas como cambio climático, pero no solo eso, manejar riesgos de ASG, pero en general también, y tener evidencia de aquello y evolucionar al respecto. Solamente nos hemos deshecho de uno de estos gestores en 15 años y es porque se negaron a evolucionar en términos de estrategias de sostenibilidad, por ejemplo. Básicamente lo que estamos buscando en cuanto a comisiones, bueno, tenía que mencionar lo de las comisiones, se nos conoce por pagar poco. No pagamos comisiones por desempeño respecto de activos que no son líquidos, pero como tenemos un flujo de caja potente, podemos negociar muy buenas comisiones. Es muy valioso, por supuesto, para esos gestores manejar ese flujo de caja. Esos son los elementos claves. Y tenemos un equipo en lo que es riesgo, sostenibilidad, un equipo de monitoreo, pero todos nos unimos como equipo para poder gestionar a estos fondos. Es un proceso competitivo, el de los gestores de fondos, y es duro para quienes son administradores, pero todos nuestros administradores, excepto uno, digamos, han tenido desempeños destacados, lo que es poco conocido en el caso de este negocio, de este ámbito. ¿Y tienen algún ranking en términos de crecimiento? Sí, sí, podemos contar a quiénes recurrimos y por qué, pero a menudo es en la negociación de precios, por ejemplo, casi elimina un 75% de ellos cuando hacemos la negociación, sino más, de hecho. Muchos gestores, particularmente en activos privados, quieren que se les pague una comisión por desempeño y no cambian a veces su mentalidad. Si se está pagando a 2 entre 20, el desempeño va a ser más alto, por supuesto, para obtener lo mejor, un mejor retorno neto. Pero como estamos pagando una comisión más baja, no necesitamos a los mejores gestores o administradores, necesitamos simplemente a uno que genere el mejor retorno. Y si las comisiones son bajas, es una vara un poco baja quizá. Es una parte crítica del proceso de selección.
Gracias, Úrsula, y luego John Turner y luego Mike. Gracias. Tengo curiosidad de cómo se asignan los recursos cuando se apunta a personas que tienen distintos tipos de productos de desacumulación. Por ejemplo, un retiro de suma alzada al momento de jubilación porque se tiene una renta vitalicia. Es una excelente pregunta. Em, Tenemos dos productos de jubilación o de retiro. Uno es un fondo Nest Guided, que se llama, que es una cartera de crecimiento combinada con algo más líquido y protección contra la longevidad. Y el nivel para poder ingresar a ese producto es solamente 10.000 libras, 13.000 dólares de Estados Unidos por lo menos. Ese es el umbral. Pero si el ingreso es muy bajo, con un rendimiento de 6% o algo así, em, y luego, si la gente tiene fondos más pequeños, ingresan a un fondo mucho más líquido, tratando de ajustarse a la inflación, no garantizándolo, pero tratando de indexarse de acuerdo a la inflación. Y obviamente van a dejar este dinero por ahí un tiempo y si no pueden esperar, porque todavía están trabajando, por lo menos intentan no perder dinero en términos reales. Lo que queremos hacer en todo caso, y que no hemos hecho todavía, uno de los esquemas o programas en Australia es que proyectado a 10 años, lo que hacemos es separar las trayectorias. O sea, vemos gente, por ejemplo, que tiene probabilidad de tener un fondo de más de 10.000 libras y su trayectoria de inversión pierde el riesgo en forma más lenta comparado con aquellos que están dispuestos a sacar una suma o retirar una suma. Es una decisión importante para nuestros fiduciarios, pero debe ser bastante fácil poder proteger. Tenemos, pero dividir las trayectorias de inversión para tener una eliminación de riesgo más segura al momento de la jubilación es un desafío, pero es algo que creemos importante. Gracias. John, seguido por Mike. Estoy de acuerdo con que las bajas comisiones son un tema importante y quería preguntar simplemente en puntos base, ¿qué es lo que se considera como baja comisión? Eh, Nuestras comisiones se las establece el gobierno, entonces tenemos 30 puntos base como comisión AUM, 30 puntos base que se cobra a nuestros afiliados. Incluido en esos 30 puntos base están todos los costos de gestión del fondo y de administración. Hasta hace poco el presupuesto era 12,5 puntos base. No todo el mundo tiene que estar por debajo de esos 12,5. Quiero decir, un mercado privado o una comisión de mercado privado te estaría en torno a 30 y 50 puntos base y un fondo semipasivo estará en menos de 5 puntos base, no sé exactamente porque es un secreto, pero estamos en ese rango, digamos. Eh, los, pri- los, los mercados privados son más baratos, pero lo que no se paga en ese caso es 1 o 2% de interés corriente, digamos. Me gustaría ampliar lo que decía Mike respecto de la sostenibilidad y además de de la pregunta del presidente. Algo que ha sucedido, no solamente es que hay que ver los productos de inversión, sino que el modelo de negocios de los administradores. Entonces, yo estoy en forma un poco en desacuerdo con Mark, porque estamos hablando de gobierno. Hay bastantes temas de gobierno corporativo en ese caso. Por ejemplo, mi comentario sobre acción climática. Estoy trabajando en un fondo de pensiones donde están pensando a despedir a JP Morgan porque dejaron el concepto fuera y en otros casos donde yo era director no ejecutivo de un fondo de pensiones por un par de años y en ese momento queríamos persuadir a BlackRock que querían ser designados y creo que quisimos que firmaran. Entonces yo creo que uno de los temas en desarrollo y la razón por la cual lo menciono es que escucho
de que los administradores de pensiones tienen que decidir cómo designar a los administradores, que es un concepto importante y que crece aquí en Chile. Y de hecho, el modelo de negocios en sí de el administrador de inversiones, y si acaso es lo que permite acomodar no tanto la sostenibilidad, sino que también el riesgo climático para poder, porque las finanzas no están manejándose bien, y lo voy a comentar en la tarde, pero pensar si acaso este modelo de negocios de de los inversionistas hace lo suficiente en cuanto a oportunidades de eliminación de riesgo climático para que yo lo considere. Está pasando de lo que es este fondo, este producto o este mandato a qué es lo que está en la esencia de las creencias de quien gestiona los fondos. Lo que decía Nick es un poco una versión europea, es un desafío en Estados Unidos porque los temas políticos, yo sugería que hace algunos años hay un modelo donde se pierden afiliados por ambos extremos porque hay otros que no quieren estar en el centro. Y esto muestra, creo que esto también es parte de la profesionalización, y yo sostendría que en el caso de los dueños de los activos se han vuelto mucho más sabios respecto del proceso del dinero de los ciudadanos que ellos cuidan, que luego se lo entregan a los gestores y luego pasan por las empresas y vuelven a las manos de los afiliados. Y no es solamente un tema de clima, si nos fijamos en la cultura organizacional en la que estamos invirtiendo. No designamos a un gestor de fondos porque, mm, porque hubo un caso de acoso y que se resolvió la cultura, la diversidad del equipo, la diversidad cognitiva, de género, etcétera, para poder mejorar las mejores decisiones. Entonces hay una amplia gama de cosas. Estoy tratando de ser sucinto, no entrar en tanto detalle. Ya, dos preguntas más. Dos preguntas más. Manuel García y luego Octavio Salinas. La protección de longevidad, ¿cómo funciona? Parece un producto diferido, si nos puede explicar. A ver, sí, la protección de longevidad. No tenemos a nadie que haya llegado todavía a los 75. Así que hasta cierto punto es teórico, pero esperamos llegar al mercado pronto. Esto no es información pública, así que les pido que lo traten con confidencialidad, pero lo que queremos hacer entonces es comprar rentas vitalicias en grandes volúmenes diferidas. Y en este momento muchas de las empresas de seguros están haciendo esas compras, y ese negocio se va a acabar en algún momento. Así que el poder tener entonces rentas vitalicias para 10 a 15 años en gran volumen va a terminar siendo un negocio bastante atractivo para aquellos que tienen una visión de suficiente largo plazo, y no todas las empresas tienen esa prospección tan de largo plazo. Entonces, es así como lo vamos a hacer. Vamos a ver un perfil de todos nuestros afiliados. Ya hemos tenido un punto de partida. Tenemos el perfil entonces de todos los afiliados en esa cohorta. Se hace una valorización de la renta vitalicia, como mencionó Nick anteriormente, y mientras más personas tengamos, mayor diversidad, y esa renta vitalicia diferida compramos a 75, empieza a pagar a 85 durante la vida de las personas. Ahora, el desafío grande acá es que nos gustaría llevar a las personas a un fondo por defecto. Es decir, si queremos que por defecto estuvieran en una renta vitalicia que hace que el dinero se quede bloqueado de manera como no lo había estado anteriormente. Ahora, en vez de seleccionar ser ingresado a eso, más bien optar por poder salirte de ese sistema, nosotros queremos que nuestros fiduciarios tienen el poder para poder a eso, es decir, para comprar rentas vitalicias para sus afiliados. Es decir, estamos mencionando eso considerando que gran parte
de nuestros afiliados nunca han recibido asesoría financiera y si obtienen ese tipo de consejo es a partir de algún pariente que en el fondo no significa nada. Tenemos que diseñarlo muy bien para cumplir con las necesidades de estos afiliados. ¿Y les preocupa a ustedes de que si no es obligatorio o no es por defecto que tengan una distinta selección? Claro, el sesgo de selección, a ver, es un problema. Por una parte, es que si las personas eligen no participar, entonces la pregunta es ¿por qué? Saben que van a fallecer pronto, por ejemplo. Una de las cosas que nos gustaría hacer es que si hay personas que tienen antecedentes de salud o son fumadores, tenemos algunas rentas vitalicias especializadas. Quizás deberían estar considerando la renta vitalicia ahora con alguna tasa preferencial. El otro sesgo de selección es que nosotros pensamos que es un muy buen producto, lo hemos diseñado en el año 2015, pero no todavía no lo hemos podido implementar por razones que son de mucha complejidad como para explicar acá, pero las personas adineradas van a ver, esto es un muy buen producto, entrega crecimiento, es de bajo costo en comparación con la mayoría de los productos de jubilación. Yo me parece que un seguro de longevidad y voy a colocar 1.000.000 de libras. Esas personas van a vivir más que la mayoría de nuestros afiliados que tienen ingresos, sueldos base, sueldo mínimo. Entonces son esos los que van a estar subsidiando a los de mayores ingresos. Tenemos que ver cómo nosotros lo manejamos. Ahora, claramente, a medida que los saldos van creciendo, el capital también va creciendo, pero es un tema que tenemos que considerar y nos preocupa mucho son nuestros afiliados y el hecho de que reciben bajos ingresos y que la industria financiera no les entrega buenos productos para aquellos que tienen bajos ingresos. Pero lo último que queremos es que aquellos con mayor ingresos que se aprovechen justamente de ese contexto. Octavio, y luego seguimos con la presentación. Gracias, Mark. Voy a tratar de no desviarnos demasiado de la conversación, pero me sorprendió mucho la cifra que usted mencionó cuando pagan como alternativa, 30 puntos base. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con el acceso a infraestructura brownfield en los fondos inmuebles y cómo tienen acceso a esos, es decir, es, bueno, una combinación de formas. Primero, que déjenme hablar, nuestro primer movimiento en bienes inmuebles es por un fondo importante y el mundo de los inmuebles tiende a ser un poco menos costoso con un fondo importante y nosotros somos parte de eso y con nuestros administradores nosotros hemos negociado algunas otras alternativas ya que tenemos algunos beneficios, pero en infraestructura tenemos tanto Greenfield como Brownfield. Tenemos un programa de renovables, por ejemplo, que tenemos campos eólicos, también algunos activos operacionales, costos de infraestructura, las comisiones de los fondos de inversión se han reducido. Créditos privados, hay una combinación ahí de fondos y también de coinversión. Hemos visto un par de fondos en ese sentido. Créditos privados, bueno, básicamente con unas estructuras que se manejan con cuentas separadas, donde nosotros hemos podido financiar algunos proyectos, algunos productos, pero nuevamente vamos al mercado y le decimos van a recibir 100 millones de libras al año de nosotros, posiblemente más, si es que nos termina yendo bien. Son 100 millones son una cantidad de libras que no van a tener que ustedes recaudar con distintos fondos. Así que básicamente ese flujo de caja nosotros lo tomamos, 8.000 millones de libras al año, que es caja, es efectivo, lo cual termina siendo algo bastante atractivo para los administradores de créditos. En capital privado coinvertimos solamente. Tenemos dos administradores ahí que tienen una relación cercana con los fondos de JP y eso nos permite además hacer una coinversión.
Básicamente nosotros estamos invirtiendo ahí, pagando ciertas comisiones y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Tenemos planes bastante ambiciosos y vamos a hacer algunas cosas bastante más innovadoras, pero es el poder que genera el dinero. Y esto también puede aplicarse a estos mercados. Es decir, las personas quieren trabajar con Nest porque estamos haciendo algo bueno para la sociedad y los administradores de fondos no siempre tienen ese tipo de actitud. Así que yo creo que es una relación que realmente se puede valorar y del cual uno puede hablar con confianza. Ahora, sigamos con la presentación. En todo caso, estoy casi al fin de ella. Básicamente, tenemos esta estrategia de fondos diversos. Tenemos ahí el capital con acciones. Esas son las principales clases, pero tenemos otras clases también que nosotros utilizamos de distintas formas. Y luego esto es por clase de activo. Y parte el mundo de los afiliados con mucho efectivo, pero que luego va cambiando a lo largo de la trayectoria. Ahora, yo quería darles una idea de 5 carteras y cómo la vamos armando. Tenemos acá una cartera de mayor crecimiento que puede invertir en cualquier clase de activo que nosotros seleccionemos siempre y cuando los retornos sean atractivos. Porque claramente los bonos, por ejemplo, son poco atractivos y hay momentos donde son muy atractivos. Así que no hay por qué excluirlos. Y en cartera de mayor crecimiento. Entonces lo que hemos hecho es que la línea superior es la frontera oficial, sin restricciones, y la línea más roja es la inicial, donde tenemos algunas restricciones de costos y algunas otras restricciones, por eso es menor. Y luego hacemos un mapeo de todas las posibles carteras y esto es la de mayor crecimiento y seleccionamos entonces esa cartera que está al extremo derecho para maximizar el crecimiento en función al riesgo. Y hacemos lo mismo con los 5 carteras, incluyendo las distintas dimensiones de riesgo. Lo cual, claro, es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. No es algo que hayamos resuelto del todo, pero tenemos que asegurarnos de que esas 5 carteras sean lo más óptimo posible, lo cual es verdaderamente importante para poder tener los resultados que queremos, siempre y cuando tengamos menos riesgo que aquellos fondos maestros promedio. 2 diapositivas más. Esta la mostré el día de ayer, de hecho. El tener este mercado interno por activos con liquidez o sin liquidez, mercado interior de activos sin liquidez, de manera tal de que cuando estén llegando hacia la edad de jubilación no traten de vender. Tenemos una gran cantidad de caja que va ingresando para absorber este proceso con los afiliados más jóvenes y de mediana edad para poder seleccionar activos sin liquidez, sin ningún costo adicional. Y esta es la última. Básicamente, Nest es una organización que ve el rendimiento de las inversiones de Nest en el mercado con múltiples empleadores como nosotros. Ese punto rojo que está ahí son los mejores prestadores. Esto tiene el 90% de los activos en los mercados de contribución definido, de aporte definido. Entonces, nosotros entregamos por sobre el promedio con un riesgo de volatilidad más reducido. Entonces, esto es justamente lo que quiere nuestro directorio. Ahí es donde quieren que estemos posicionados. Entonces, Aviva, una de las competencias, lo que quiere es mucho crecimiento, pero a muy alto riesgo también. Y claro, uno escoge cuál es su lugar en el mercado. Nuestros miembros, sabemos que nuestros afiliados tienen menos tolerancia al riesgo que muchos otros empleadores en el Reino Unido. 30% inferior en términos de ingreso promedio. Y
el desafío, entonces, si están aportando lo suficiente, pero para la seguridad social, eso les va a entregar un punto base significativo, y la siguiente pensión les va a permitir poder vivir con un poco mejor, no para comprar yates, pero sí para comprarles regalos a los nietos. Entonces, al mezclar las carteras tal como nosotros lo hemos hecho, haciendo uso de activos sin liquidez, tal como lo hemos hecho, sin estar fijados en la cantidad de recursos que tenemos que inyectar a las carteras, nos hemos posicionado en el mercado con una tasa de retorno interesante en comparación con el resto del mercado, que es exactamente donde nosotros queremos estar. Ahora, podríamos aprovechar esto y esta cartera y cambiarnos hacia esa posición, y podría ser una cartera eficiente, pero sin duda que también tendría mayor nivel de volatilidad, y cuando tenemos a nuestro primer ministro sabemos que las cosas pueden ser complicadas. Ahora, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. También tenemos estos productos para la jubilación, de los cuales a lo cual puedo hablar posteriormente, pero básicamente se trata de generar un ingreso regular, tal como mencionaba Níquel el día de ayer, y tener además el fondo de longevidad, ese seguro, en el caso de poder vivir más de 85 años, lo cual les permite gastar el resto del dinero hasta los 85, donde uno no trata de guardar ese último fondo porque uno no sabe si va a vivir más o no. Tener algún tipo de nivel de renta vitalicia en cierto punto realmente puede marcar una diferencia, tal como Nick nos mostró anteriormente. La diferencia entre poder gastar el dinero de manera eficiente a lo largo del tiempo o el poder tener exceso de dinero. A ver, nunca hablamos de muerte, hablamos del término de la jubilación. A eso, así nos referimos, no a la muerte. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos y ya tenemos 3 preguntas. Úrsula, Octavio y Manuel García. A ver, en primer lugar, me gustó mucho la filosofía que tiene Nest de mantener esas decisiones difíciles fuera del alcance de las personas. Me parece que es una muy buena estrategia. Ahora, no sé si ustedes tienen algún tipo de indicador sobre el desempeño de Nest en función al costo de la aversión o el flujo constante. A ver, sí tenemos, pero todavía lo estamos construyendo porque no tenemos el elemento de la longevidad aún. Así que hasta que empecemos a comprar rentas vitalicias diferidas y tengamos un buen modelo de precio, que es lo que estamos haciendo ahora, cómo podemos colocarle precio a estas rentas vitalicias diferidas y para poder luego calcular el ingreso posible en ese entonces. La normativa del Reino Unido es muy estricta sobre cómo se ilustra el futuro, los ingresos futuros, y son totalmente poco realistas, no tienen ningún tipo de sentido, no hacen sentido para nada para ninguno de los profesionales del área, y me parece que además que puede ser confuso. Así que las personas tienen que elegir el nivel de retorno, que parten de la base de que se les va a entregar ese ingreso independientemente de cómo lo ha invertido. Si el gobierno quisiera analizar eso, porque a las personas que van a recibir un retorno de un 7% cuando lo más probable es que sea solo un 3%. Pero tal como es las situaciones cuando las normativas se hacen, uno resuelve un problema y genera otro, y eso es lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Por suerte, las personas ni siquiera le creen, así que no hay problema. Rosario. Yo tengo 2 consultas. Por una parte, muy simple. Usted ha dicho que tiene un sistema de liquidación de activos sin liquidez. ¿Cómo valorizan esos activos para pasarlos de un fondo a otro? Déjame responder eso de una vez, por favor, antes de que me haga la segunda pregunta. Lo que hacemos es que tenemos valoraciones regulares para todos los activos del mercado privado. Y luego tenemos una meta de un 20%, pero no todos están correlacionados. Y
Básicamente lo que ocurre es que tenemos valoraciones regulares, pero hay un cierto desfase. Pero si hay un cambio significativo en el mercado con los indicadores, si el patrimonio cae un 20%, nosotros vendemos 20%, vemos nuestra cartera y tenemos que ver si tenemos que revalorizarla. Por ejemplo, un ejemplo, digamos que las empresas de tecnología tienen una caída tremenda. No tenemos mucha tecnología en estos capital privados, en estas carteras de capital privado, y entonces quizás no tenemos que revalorizarla. Ahora, si es todo el mercado el que cae, sí deberíamos estar revalorizando el capital de riesgo. Entonces, hacemos una valoración hasta que tenemos cambios en el mercado. ¿Y con qué frecuencia hacen eso? A ver, esto varía por clases de activo. Normalmente es mensualmente, aproximado. Infraestructura, trimestralmente. Podríamos tener ajustes mensuales también para cada tasa de cambio tasa de cambio de división, y capital privado 6 meses, cada 6 meses. Tengo muchas dudas, pero quizás durante el café. Y se me olvidé la segunda pregunta. Bueno, si no olvidaba yo, lo olvidaba usted. Déjeme señalar algo sobre el mercado privado. Sabemos que no es perfecto, que hay personas que ingresan, otras que se salen, y el precio al que están transando no es como de compra y de venta del mercado, lo sabemos, pero también los beneficios de invertir en activos sin liquidez superan, porque son solamente 100 de libras al mes que se están aportando. El siguiente mes, claro, el precio va a ser un poco distinto, pero también recibo un 1, 2, 13% de prima sin liquidez. Eso vale la pena pagarlo. Ahora, lo otro es que el precio en el mercado público no es al que se compra y se vende, tal como se dijo al cierre del día de ayer. Hay bonos corporativos que no se han transado durante mucho tiempo, por ejemplo. Entonces, los mercados públicos no nos entregan precisión. Eso es una ilusión, y por eso, pero es lo mejor que tenemos disponible, siempre y cuando no se pueda arbitrar, lo cual me parece que es una preocupación, porque parece que las personas se cambian de manera activas de fondos. En mi país, las personas no ingresan y no se cambian constantemente de fondos. Lo que normalmente ocurre es que tenemos una cierta trayectoria. Tenemos 3 fondos de crecimiento, de acumulación y de jubilación. Entonces, cuando se llega a una cierta edad, se empieza a cambiar de un periodo de 5 años de un fondo a otro y así sucesivamente. Y tenemos ese problema sobre cómo valorizar los activos sin liquidez cuando se cambia de un fondo a otro, porque se toma lo que uno ya se ha ahorrado en un fondo, se cambia a otro fondo. Y por eso yo le preguntaba a usted cómo lo valoriza. Claro, como nosotros no cambiamos los fondos, sino que tenemos algunos activos que están dentro del Target A, por ejemplo, no tenemos una venta del fondo en su totalidad, y por eso esa estructura nos permite tener mucha mayor flexibilidad. Entonces, los cambios de activos líquidos es pequeño, es un cuarto, quizás es una pequeña cantidad, que probablemente durante esos 5 años ni siquiera se vende la posición en su totalidad. Bueno, muchas gracias. Rosario es de Uruguay, para que sepa. Bueno, ya no tenemos más tiempo para preguntas. Quiero agradecerle a Nick y a Mark por esa sesión tan interesante. En particular a Nick, porque yo sé que él tiene que retirarse de la reunión. No nos va a poder acompañar durante la tarde porque tiene que viajar. Así que muchas gracias, Nick.